descubriendo el plan divino, por qué el sagrado sufrimiento puede ser transformador y milagroso. En el tiempo del rey Joacim, cuando la nación se desvió de la fe y la idolatría predominaba, existía un hombre en la tierra de Uz llamado Job, conocido por su integridad y temor de Dios. Era justo y recto, y lejos de cualquier mal. Poseía grandes riquezas, una familia amorosa y era un ejemplo de fe y devoción en su comunidad. Cada amanecer, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, temiendo que pudieran ofender al Señor. Se sentía protegido bajo la gracia de Yahvé, pues vivía conforme a su ley divina. Pero el cielo también observaba, y en una reunión celestial, los ángeles se presentaron ante Dios. Entre ellos llegó el adversario, Satanás, quien desafió la fidelidad de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, preguntó con desdén. La atmósfera se cargó de tensión, ya que el destino de Job pendía de un fino hilo. Se desató una conversación que resonó como un estruendo de truenos en la tierra. Satanás desafiaba la integridad de Job, sugiriendo que su devoción era solo fruto de su prosperidad. Con un giro en lo celestial, Dios permitió que el adversario probara la fe de Job, y así comenzó la tormenta. La paz de Job se vería sacudida por calamidades devastadoras. Aquella mañana, mientras la luz del sol repercutía en sus tierras, mensajeros llegaron corriendo con noticias fatídicas. El ganado, las riquezas, incluso sus hijos, fueron arrebatados en un instante. Cada mensaje era un puñal en su corazón, pero en vez de desesperarse, Job se postró en tierra y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Aún así, la historia de Job no terminó ahí. Sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo, pero en su deseo de encontrar respuestas, abrazaron el pensamiento común. El sufrimiento era el castigo por el pecado. «¿Qué has hecho para merecer esto, Job?», le decían, intentando desentrañar el misterio de su dolor. Pero Job, en su sinceridad, defendía su inocencia. «¿Por qué estás callado, oh Dios?», clamaba en su angustia, demandando un encuentro con el Creador que parecía esquivo. Mientras el día se oscurecía y el sufrimiento se profundizaba, la fe de Job se vio desafiada por la duda. Sin embargo, en su desasosiego, un nuevo despertar surgía. La posibilidad de que incluso en su dolor, había un propósito divino detrás de todo. En aquellas noches silenciosas, mientras contemplaba las estrellas que brillaban sobre Uz, su lucha interna se transformaba en una búsqueda ardiente de entendimiento. Si pudiera hablar con Dios, ¿qué le diría? Reflexionaba, apuntando a la verdad que se gestaba en su corazón. El sufrimiento podría ser el camino para una revelación más profunda de la grandeza divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tormenta de pruebas continuaba desafiando la fe de Job. Al mirar el horizonte, sentía el peso de su desafío y el anhelo de respuestas. La historia de su sufrimiento no había hecho más que comenzar, y en medio de la noche más oscura, una chispa de esperanza empezaba a brillar, invitando a un desenlace que trascendería su dolor. ¿Cómo respondería Dios a su búsqueda?
La historia de Job aguardaba ser revelada en todo su esplendor y misterio divino. Mientras la angustia envolvía el corazón de Job, un profundo silencio se instaló sobre la tierra de Uz. Sus amigos, llenos de confusión, debatían entre ellos sobre la causa del sufrimiento de Job. Dios no permite el sufrimiento sin razón, decía Elifaz, apoyándose en la sabiduría del anciano. Si realmente temieras a Dios, esto no te habría sucedido. Las palabras de su amigo parecían como ecos en su interior, pero Job, con el rostro polvoriento y las manos vacías, buscaba refugio en una comprensión más allá de la superficie. Con cada nuevo día, la luz del sol parecía menos brillante, pero Job se aferraba a su fe. En noches largas y solitarias se levantaba del polvo, miraba a las estrellas y se preguntaba si el mismo Dios que creó el universo se preocuparía por su dolor. «¿Es que no ves mi sufrimiento, oh Dios?», clamaba, su alma desgarrada deseosa de un encuentro. Una noche, mientras las sombras se alargaban y el frío de la desdicha penetraba en su ser, un viento fresco recorrió el paisaje. Era un susurro de esperanza que parecía llamar su atención. En su corazón, Job comenzó a sentir un destello de inspiración. Si Dios tiene un propósito en mi sufrimiento, que se revele. Estoy preparado para escuchar. Era como si el viento llevara consigo la respuesta de Dios, un eco del más allá que retumbaba en su ser. Y así, con una fe que desafiaba la lógica, Job levantó su voz al cielo, clamando: «Dios mío, si hay un propósito en mi dolor, muéstramelo. Si en mi sufrimiento hallo sabiduría, enséñame. Si este quebranto es parte de tu plan, que así sea». En ese momento, él se sintió menos solo. La atmósfera se cargó de una presencia distinta, como si el cielo mismo estuviera a punto de romper el silencio. Las nubes comenzaron a moverse en el horizonte, anunciando la llegada de un cambio. La firmeza de su convicción adquirió un nuevo matiz, y la búsqueda de respuestas se tornó en un anhelo profundo de revelación. Al amanecer, Job decidió convocar a sus amigos nuevamente. «Venid», les dijo con voz firme. «Tengo algo que decir. Mi sufrimiento no es un castigo, quizás sea un proceso, quizás, solo quizás, Dios esté trabajando en el fondo de mi quebranto». Pero sus amigos, aún aferrados a la idea de un juicio divino, se miraron con incredulidad. «Has de estar equivocado, Job», respondió Bildad. «El vuelo de la justicia siempre trae sus frutos». Job, sin embargo, se mantuvo firme. «Tal vez hoy no entiendan, pero Dios me está llamando. Hay un propósito que va más allá de nuestra comprensión. He de conocerlo». En su andar solitario, Job empezó a notar algo sublime en su sufrimiento. Un crecimiento, una transformación interna que no se podía ver desde el exterior, pero que empezaba a capacitarlo. Las horas transcurrían, y en medio de la penumbra, una sombra oscura comenzó a cernirse sobre el horizonte, pues la presencia de Dios se hacía palpable. Era el momento que Job había esperado, un momento donde la verdad se manifestaría. Pero un silencio irremediable permanecía en su interior, y el eco de su desafío resonaba como una promesa. ¿Qué revelaciones aguardaban en las profundidades del sufrimiento? La sombra de lo divino se acercaba, y la respuesta estaba por llegar, pues en el corazón de su quebranto se gestaba algo grande. ¿Acaso no es en la confusión en donde Dios se mueve poderoso?, se cuestionaba Job, aguardando con anhelo el momento en que todas las respuestas se harían luminosas. Su historia se entrelazaba con el plan eterno de un Dios que conocía el dolor de la humanidad y que a través de ese sufrimiento traería redención. Así, en su búsqueda de respuestas, Job no sabía que estaba a punto de entrar en un diálogo con el Creador mismo. El plan soberano de Dios estaba por revelarse, y la transformación que surgiría de su sufrimiento sería un testimonio poderoso de la fidelidad divina. La luz del nuevo día apenas rompía sobre la tierra de Uz,
Cuando Job, con el corazón llenándose de una mezcla de temor y expectativa, se preparó para su encuentro con lo sobrenatural. En su mente resonaban las palabras de los ancianos: «Bendito el que persiste en el sufrimiento, pues de toda tribulación habrá abundancia de consolación». Su espíritu, fatigado pero determinado, aspiraba a la verdad que aguardaba más allá de sus pruebas. Mientras sus amigos aún disputaban la justicia de Dios, Job se elevó sobre las dudas humanas, sintiendo el susurro de la providencia en su interior y la urgencia de la revelación. ¿Por qué el sagrado sufrimiento puede ser transformador y milagroso?, se preguntaba en su corazón. Con cada paso que daba, sentía que la tierra parecía vibrar bajo su peso, como si la misma creación esperara la manifestación de la gloria divina. Los vientos comenzaron a agitarse con una fuerza inusitada, y nubes densas cubrieron el cielo. Una inquietud sobrenatural se apoderó de Job, quien escuchó en su interior la voz de Dios llamándolo a acercarse. «Oh, si tan solo pudiera entrar en su presencia», exclamó Job con fervor. «Deseo ver su gloria». Los amigos, ajenos a la lucha interna de Job, murmuraban sus teorías, incapaces de entender la profundidad del sufrimiento del justo. En ese momento, Job levantó su voz, no como un hombre derrotado, sino como un guerrero en busca de respuestas. «No me digan que mi dolor es señal de su ira. Sepan que en mi rotura también hay un anhelo por su cercanía». Y cuando las nubes comenzaron a centellear con eléctricas manifestaciones, la atmósfera se tornó cargada de majestad. Fue en ese preciso instante que una voz retumbante, resonante y plena de autoridad se hizo sentir en la penumbra. «¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Prepárate, Job, pues he venido a hablar contigo». Job cayó de rodillas, el polvo de la tierra cubriendo su cara, su corazón latiendo con un fervor renovado. Las palabras de su Creador, como rayos de luz, iluminaban su ser en medio de la negrura. Su miedo se transformó en reverencia, y en su postración comenzó a entender que el sufrimiento no era solo una respuesta a una vida de pecado, sino una oportunidad para acercarse a la esencia misma de Dios. ¿Acaso has medido la tierra con un cordel? Resonó la voz poderosa de Dios. ¿Has ordenado las estrellas o hablado a las montañas? ¿Puedes comprender el misterio del océano o la grandeza del universo? Job, tu sufrimiento es parte de la historia más grande que tú conoces. Los amigos se congelaron en sus lugares, atónitos ante la presencia omnipotente que parecía sacudir la tierra misma. Job, aún con el rostro en el polvo, comenzó a vislumbrar la vastedad del plan de Dios que trascendía su dolor personal. «Entiendo, Señor», respondió con una voz quebradiza, «que hay cosas que no puedo comprender. Mi sufrimiento en tus manos puede ser un camino hacia la redención, no solo para mí, sino para otros». Mientras Dios continuaba revelando las maravillas de su creación y su soberanía, Job sentía que cada palabra le fortalecía. La angustia empezaba a dar paso a una paz indescriptible. Su dolor, que una vez lo había aislado, comenzaba a convertirse en un medio de conexión con algo más profundo, lo eterno. El viento aullante se calmó, y Job se levantó, su rostro ahora iluminado con una nueva luz de entendimiento. «La esencia de mi sufrimiento no es en vano. En mi caos, tú eres mi orden. En mi quebranto, debo hallar tu propósito», afirmó con autoridad ante sus amigos. Esa revelación que estaba tomando forma en su espíritu fue solo un destello del vasto plan de Dios. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo puede la transformación surgir del sufrimiento? ¿Qué milagros puede engendrar el dolor cuando se rinde al propósito divino? Las respuestas estaban a punto de desatarse, y Job estaba preparado para el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde su quebranto se convertiría en testimonio de la gloria eterna.
La sombra de la revelación se acerca y el verdadero propósito de su sufrimiento aún debe ser desvelado. Así, la historia de Job se entrelazaba con un plan más grande, uno que prometía redención, no solo para él, sino para toda la humanidad. Un silencio profundo se extendió sobre la tierra de Uz, como si la misma creación esperara con expectativa toparse con un nuevo acto del drama celestial. Job, erguido en toda su fragilidad, sentía que el aire a su alrededor vibraba con la energía de lo divino. La voz de Dios aún retumbaba en sus oídos, resonando con la verdad que había comenzado a desbordarse en su corazón. Job, la voz del Creador continuó en su espíritu. Tus preguntas son justas, pero la comprensión que buscas va más allá de lo que tu mente puede concebir. Con cada palabra, Job se sentía más pequeño y a la vez más fuerte, pues cada combinación de letras y sonidos revelaba el corazón de quien lo había creado. ¿Acaso no sabes que el dolor puede forjar carácter como el fuego purifica al oro? Las estrellas brillaban en el firmamento, cada una con un propósito, cada una colocada con deliberación divina. Job comenzó a reconocer que su sufrimiento era un lienzo, una obra en progreso donde la mano de Dios estaba pintando un cuadro que aún no podía ver en su totalidad. Mi vida, Señor, se siente como un caos, murmuró, pero quizás este caos es parte de tu grandioso plan. La revelación lo llenó de paz, aunque el camino seguía siendo incierto. Los amigos de Job, embargados de un temor reverencial, comenzaron a murmurar entre ellos en medio de la presencia imponente. ¿Qué está ocurriendo?, preguntaron, sin atreverse a alzar la vista. En su temor, recordaban las antiguas enseñanzas que decían que la prosperidad siempre seguiría a la rectitud, y el sufrimiento solo era el resultado de una vida de pecado. No estaban listos para enfrentar la verdad que estaba siendo revelada. El sufrimiento de un justo no es sin razón, continuó Dios, su tono como un torrente de amor y justicia. En tu dolor hay una semilla de transformación. Escucha con atención, Job, y medita sobre cómo tu destino puede ser un emblema para generaciones venideras. ¿Quién te dice que tu quebranto es solo un castigo? Mira con ojos de fe, pues en tu lucha yo estoy obrando para redimir. La luz del entendimiento brilló intensamente en el corazón de Job. Recordó los días de gloria en los que prosperaba, y cómo, en su plenitud, nunca hubo cuestionamiento del plan de Dios. Pero ahora, a través del fuego del sufrimiento, podía empezar a vislumbrar el amor redentor de su Dios. Mis hijos han partido, mi salud se ha desvanecido, mis posesiones han quedado atrás. Pero si mi dolor sirve para inspirar a otro, entonces he de llevar esta carga con dignidad y fe, afirmó con renovado compromiso. En la profundidad de tu sufrimiento, un nuevo propósito se está organizando, dijo Dios, la voz llena de compasión. No solo te he llamado a ser libre de las cadenas de la enfermedad y la pérdida, sino que te destinaré a ser el faro que guíe a otros en el ocaso de la tristeza. Y así, Job comenzó a comprender, en medio de su quebranto, que el sufrimiento tiene el potencial de transformar, de revelar el carácter de Dios a través de la humanidad. Si mi dolor debe convertirse en testimonio, pensó, entonces que sea para tu gloria eterna. Con una confianza que ya no dependía de sus circunstancias, sino de la soberanía divina, Job se puso de pie, su mente y corazón renovados. En un giro de redención, su sufrimiento podría convertirse en alabanza. De repente, la pregunta que había quedado flotando se cernía nuevamente. ¿Qué milagros puede engendrar el dolor cuando se rinde al propósito divino? La respuesta se estaba desenlazando en los caminos ocultos de la providencia. A medida que la luz comenzaba a disipar las sombras de la duda, una nueva revelación se acercaba. Este es el principio, Job, resonó la voz de Dios. Tu historia no solo es para ti,
Es parte de un mensaje que alcanzará mucho más allá de tu vida. El sufrimiento tiene un significado eterno. Así, Job se encontraba al borde de una nueva fase, donde la promesa divina se amalgama con la experiencia del sufrimiento, un puente hacia la esperanza que debe revelarse a toda la humanidad. El llamado a la transformación apenas comenzaba, y un nuevo gancho se formaba en la narrativa de su vida. ¿Qué factores moverían el corazón del pueblo de Dios a través de su testimonio? Las respuestas divinas estaban a punto de revelarse, desafiándolo a caminar en la luz de la verdad que ya comenzaba a reflejarse en su ser. Job, fortalecido por la voz de Dios, se sentó en la tierra polvorienta de Uz, reflexionando sobre la profundidad de aquellas palabras sagradas. Una reverberación de esperanza le llenaba el alma, como si cada latido de su corazón resonara en armonía con la creación. A su alrededor, sus amigos, quienes habían sido testigos de su dolor, se mantenían a una distancia prudente, sus miradas llenas de incredulidad y temor. ¿Es posible que su sufrimiento sea deliberado? Uno de ellos murmuró mientras el viento soplaba suavemente contra su piel. Si Dios lo está forjando, entonces, ¿a dónde nos lleva este sufrimiento injusto? Aquel pensamiento caló hondo en el corazón de Job. Su vida, marcada por la pérdida y la aflicción, comenzaba a tomar forma ante la luz del entendimiento. Recordó las palabras de su Creador, así como las antiguas promesas que hablaban de redención y restauración. No soy el primero en sufrir, meditó. Moisés clamó en el desierto. David lloró en la cueva. Y aún así, ellos vieron el rostro de Dios. La noche caía, y las estrellas comenzaban a brillar con un susurro luminoso. Job alzó su mirada hacia el cielo, buscando respuestas en aquellos cuerpos celestiales que parecían danzar en la vastedad. ¿Cómo puede mi dolor ser parte de algo más grande? ¿Cómo puede mi miseria tener un propósito eterno? Se preguntó en voz alta. La voz de Dios resonó de nuevo, suave y clara, como un río que fluye. Job, tu anhelo por entender me honra, pero tu vida es más que un conjunto de circunstancias. Permíteme mostrarte lo que está más allá de tus limitaciones. Un destello de luz brilló en el horizonte, y Job sintió su corazón palpitar cada vez con más fuerza. En ese momento, la historia de su vida se entrelazaba con la historia redentora del pueblo de Dios. Tal vez, pensó, mi sufrimiento puede ser una brújula para aquellos que aún vagan en la oscuridad. Mientras la reflexión lo envolvía, sus amigos comenzaron a acercarse. El temor que los mantenía distantes se transformó gradualmente en curiosidad. ¿Qué revelaciones ha traído la voz de Dios a tu corazón, Job?, preguntó uno de ellos, movido por una mezcla de ansiedad y esperanza. Se me ha dicho que mi quebranto no es en vano, respondió Job, su voz resonando con una nueva autoridad. En mi dolor hay una obra de redención. Quizá no comprendan el camino, pero el sufrimiento puede alumbrar la senda hacia la salvación. Aquellas palabras reverberaron en el aire, resonando no solo en el corazón de él, sino también en el de sus amigos. Se produjo un silencio, y cada uno de ellos contempló la profundidad de su significado. ¿Podría ser que el sufrimiento de Job se convirtiera en el faro que guiaría a otros en sus propias noches oscuras? Era un concepto radical, uno que desafiaba las creencias que habían sostenido durante tanto tiempo. En ese instante, la tierra tembló levemente bajo sus pies, y la voz de Dios pronunció un resonante eco que traspasó el viento. Hay un tiempo para todo, y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Job, observa cómo estos momentos de dolor florecerán en testimonios de fe y esperanza. Mientras Job miraba a sus amigos, vio en sus ojos una chispa de entendimiento. La revelación estaba tomando raíz, no solo en su corazón, sino en toda una comunidad. Quizás mi historia servirá como un puente.
murmuró con fervor. Quizás las lágrimas que he derramado son solo el inicio de un cambio poderoso. El silencio que siguió fue tanto de asombro como de reflexión. Cada uno de ellos se sumió en la consideración de cómo el dolor podía ser transformador, no solo para Job, sino también para el mundo que los rodeaba. La voz de Dios había comenzado a sembrar una nueva fe entre los suyos. No obstante, una inquietud permanecía en el aire, como un misterio esperando ser develado. Job sintió que aún había más por venir, una revelación aún oculta en los caminos que el Todopoderoso había trazado. Si este sufrimiento es el comienzo de un testimonio, pensó, ¿cuál será el desenlace? ¿Qué milagro se gestará a partir de esta adversidad que no hemos llegado a imaginar? Así, mientras las sombras de la noche se alargaban, el anhelo de conocer la totalidad del plan soberano de Dios se instaló en el corazón de todos. El camino de redención se revelaba poco a poco, pero la inquietante pregunta seguía presente. ¿Qué mayores propósitos guarda el cielo en la historia de Job? ¿Y cómo transformará su dolor a generaciones venideras? Job se quedó inmóvil, absorbido por la profundidad de lo que había dicho. La oscuridad se extendía, y un viento suave acariciaba sus mejillas, trayendo consigo un murmullo del cielo. En ese instante, juntos, los hombres sintieron que la atmósfera vibraba con la presencia divina. Job, ¿crees que en tu aflicción hay revelaciones aún por manifestar? Preguntó Elifaz, el más viejo de sus amigos, mientras una sombra de inquietud y esperanza danzaba en su mirada. ¿Podría ser que Dios quiera que nosotros también aprendamos a través de tu sufrimiento? Los ojos de Job brillasen como estrellas recién nacidas. Espero que sí, declaró mientras su voz resonaba con una convicción renovada. Si mi dolor tiene un propósito mayor, deseo que no solo yo, sino todos los que miren mi vida, sean iluminados. Los amigos de Job avanzaron un paso, y el aire parecía cargarse de expectación. Zophar y Bildad, que habían estado a la expectativa, encontraron fuerza en las palabras que fluían de Job. Te hemos visto sucumbir a la desesperación, dijo Bildad frunciendo el ceño. Pero ahora apostamos por tu visión. ¿Cómo puedes estar tan asegurado que tu sufrimiento no es un castigo? La luna surgió en el horizonte, arrojando su luz plateada sobre el grupo. El sufrimiento no es siempre una señal de desagrado, respondió Job, alzando su frente. A veces, puede ser la aguja con la que Dios cosecha esperanzas en el corazón que ha sido desgarrado. Lo que no entendemos en este momento puede florecer en la vida de otro. Un profundo silencio llenó la noche, y el respeto por las palabras de Job caló en los corazones de sus amigos. Era un desarrollo inusitado. Parecía que la historia misma se tejía en un nuevo lienzo de fe, y su sufrimiento se transformaba en una poderosa narración de esperanza. A medida que los amigos reflexionaban, un ruido sutil los llevó a levantar la vista. Desde el horizonte se acercaba una tormenta, pero no era solo la inminente oscuridad de las nubes lo que capturaba su atención, sino un destello de iluminación que surcaba el cielo. El rayo rompió en el firmamento, iluminando en un instante la vastedad del desierto. La voz de Dios, que parecía contener la esencia misma de la creación, volvió a resonar. Job, tu aflicción no es inútil. Mi plan es más grande de lo que tú puedes concebir. A través de ti nacerá una revelación de mi gracia que no solo cambiará tu camino, sino que tocará las vidas de generaciones que aún no han nacido. Con cada palabra, el corazón de Job se inflaba de nueva vida. Bendito sea el Señor, exclamó. Si tengo que ser un instrumento para tu gloria, que así sea. Transformar mi dolor en el eco de tu voz es un honor. Los amigos, hasta ahora incrédulos, fueron impresionados por la fuerza del compromiso que irradiaba Job. Todos esperaban que esa luz, que ahora iluminaba su vida, pudiera extender su alcance más allá de ellos. No podemos ejercer nuestra sabiduría sobre la mente del Altísimo.
dijo Zofar al observar el cielo cargado de nubes. Sin embargo, sí podemos abrir nuestros corazones al misterio divino que nos rodea. Que sea hecho como dices, Job, que tu sufrimiento sea nuestra guía. Y era entonces cuando sobre ellos el cielo parecía acercarse. Una presencia se hacía evidente. Había un eco de una promesa insondable esperando ser trazada. Un hilo de la historia que se estiraba entre el sufrimiento y la redención. Lo que se avecinaba era un misterio de proporciones celestiales, y en los corazones expectantes de Job y sus amigos crecía una anticipación cósmica. El plan soberano de Dios estaba en proceso de revelarse, y el sufrimiento de Job sería, en su esencia, la chispa que encendería la llama de innumerables testimonios en los días venideros. ¿Quién puede conocer la profundidad de los pensamientos de Dios? Resonó en sus mentes la pregunta. La respuesta, sin embargo, estaba en el horizonte, esperando a ser revelada en la plenitud de su tiempo. La tormenta se desató con fuerza, llenando el aire de un estruendo que parecía resonar en lo más profundo del alma de Job. Los vientos aullaron, llevando consigo las palabras de Dios, como un eco poderoso que se desvanecía en la distancia. Job, fortalecido por la voz divina, comenzó a sentir que cada gota de lluvia que caía era una bendición, una renovación de su ser desgastado por el sufrimiento. «Escuchad, amigos míos», dijo Job con fervor, «la tormenta no solo marca el final de lo que fue, sino que también es el nacimiento de lo nuevo. La naturaleza misma clama ante nuestro Creador, y veo en ella la promesa de renacimiento. ¿Quién puede dudar de que el sufrimiento puede dar paso a algo hermoso?» Elifaz, inspirado por la claridad de la visión de Job, se giró hacia sus amigos. «Debemos entender que no estamos aquí por accidente. Hemos sido convocados a este lugar para aprender de Job, para ver lo que, en nuestra ignorancia, a veces queremos rechazar». Zofar asintió enérgico. «Si Dios permite esta adversidad, entonces hay un propósito eterno. Recordemos lo que dice el proverbio: «Se las angustiadas les es contado por bien». Con cada palabra, la fuerza de la verdad comenzaba a ser tejida en el corazón de cada uno de ellos. Mientras la lluvia caía, el rostro de Job se iluminaba como si una luz interior comenzara a brillar. «Mis heridas serán un testimonio sobre la fidelidad de Dios. No camino solo, pues su mano me conforta en esta tormenta. Ahora, me doy cuenta de que mi dolor puede reflejar su compasión hacia otros. Mi historia no es solo mía, es un hilo en el gran propósito de Dios». A medida que hablaba, las nubes oscuras comenzaron a dispersarse, y un arco iris apareció en el cielo, como una pintura celestial. El simbólico arco de colores, que había sido prometido como señal de pacto en la tierra después del diluvio, parecía resonar con el espíritu de lo que Job estaba expresando. «Vivid la grandeza de nuestro Dios», proclamó, y sus palabras fluyeron con una autoridad renovada. Cada aspecto de nuestras vidas, el dolor, la alegría, los triunfos y las caídas, todo es parte de su divina narrativa. Él lo sabe todo. Incluso en mi desesperación, sé que su propósito me sostiene, me moldea y prepara el camino para las generaciones venideras. Los amigos de Job se encontraron a sí mismos en una profundidad de reflexión. La revelación que Job compartía iluminaba sus corazones. Cada uno empezaba a comprender la vastedad de la soberanía divina, y cómo el sufrimiento podía, en efecto, ser un medio para la glorificación de su Creador. Entonces, en ese momento, una voz aún más suave y profunda resonó desde lo alto. «Job, yo veo tu disposición, y en su esencia hay un toque de redención. Las lágrimas que has derramado son las semillas de esperanza que, cuando hayan germinado, darán frutos de justicia y misericordia.
Te prepararás para ser un faro en la oscuridad, incluso cuando el camino parezca incierto. Job, con la mirada fija en el cielo, respondió visceralmente: Sí, oh Dios, haz de mí un instrumento de tu paz. Yo seré la voz que testificará de tu bondad en la adversidad. Cuando el mundo murmure en desesperanza, yo hablaré de tu amor perdurable. Y así, bajo el claro cielo renovado, Job y sus amigos comprendieron que el sufrimiento no solo era una experiencia personal, sino un vehículo sagrado que podía llevar esperanza y restauración. La historia del viaje de Job apenas comenzaba, pues lo que Dios tenía preparado para él y para todos los que lo rodeaban estaba destinado a ser revelado. Una certeza brilló en el aire y cada uno de ellos sintió que, en el fondo de su ser, se alzaba un gran misterio. ¿Qué maravillas estará dispuesto a hacer Dios a través de nuestro sufrimiento? La anticipación crecía, como las semillas germinando bajo la lluvia, y el plan soberano de Dios se entretejía aún más cerca de la revelación final. Mientras el arco iris brillaba sobre ellos, Job sintió una profunda paz invadiendo su ser. Mirando a sus amigos, vio que la fe que había brotado en él comenzaba a florecer en ellos. Era un amanecer nuevo, donde las lágrimas del pasado se convertían en manantiales de esperanza. «Mirad», dijo Job, con voz serena. «En nuestro viaje a través del sufrimiento nos hemos encontrado con la esencia de Dios mismo. A través de este desierto he aprendido que no simplemente estamos buscando respuestas, sino que en cada prueba hay una invitación a conocer a nuestro Creador de manera más íntima. No es en la abundancia donde encontramos su cercanía, sino en nuestra quebrantada humanidad». Elifaz, con el rostro iluminado, tomó la palabra. «Job, has hablado de manera tan clara. Como el polvo de la tierra se levanta con el viento, así también nuestras almas se elevan en el dolor. Si Dios nos ha hecho de barro, Él también ha de moldearnos a su imagen a través de nuestra aflicción». Zofar, con un brillo en los ojos, agregó: «Es cierto, Elifaz. Cuando el fuego purifica el oro, lo hace más brillante y valioso. Así, Dios nos está refinando a través de la tribulación. ¿Quién puede comprender los planes de Jehová? Su sabiduría es tan profunda que nuestros sufrimientos pueden ser el preludio de un milagro». La atmósfera cambiaba. Un aire de expectativa flotaba entre ellos. La luz del cielo, filtrándose a través de las nubes dispersas, parecía señalar algo aún más grande. Job, sintiendo la carga de sus amigos, habló con un fervor renovado. Debemos guardar nuestras palabras y nuestros corazones. En este lugar, debemos ser testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. No es solo mi sufrimiento el que cuenta. Es el sufrimiento humano en su totalidad que busca respuestas, que grita en busca de redención. En ese instante, las olas del viento se hicieron más suaves, como si la creación misma respondiera a las afirmaciones de Job. Un sudor frío recorrió la frente de Elifaz, cuando, en un murmullo profundo, la voz divina volvió a resonar. «Job, has hablado bien. Tal es el destino de los que se atreven a reconocerme en su dolor. Escucha, porque hoy declararé mi propósito». Un estremecimiento recorrió a los presentes. La voz del Altísimo llenó el aire como un eco sagrado. «Tus tormentas, Job, no han sido en vano. Por cada lágrima que has derramado, yo haré brotar un río de consuelo para muchos. Tu quebranto será la puerta a la liberación de almas cautivas. Así como un hombre muere y renace en la redención, así será contigo». Job cayó de rodillas, reverentemente abrumado por la magnitud del mensaje. «Oh Señor», clamó, «¿serás tú el que le dará esperanza a los que sufren? ¿Es mi dolor un puente hacia la gracia para otros?» «Así es», dijo la voz con suavidad. «Te he elegido para que seas un testimonio viviente. En la pérdida de tus bienes y la herida de tu corazón,
Has hallado mi paz. Tu vida será un faro en medio de la tormenta, y quienes se acerquen a ti se verán reflejados en mi amor. A medida que Job se levantaba, una luz nueva brilló en sus ojos. Su corazón palpitaba con una pasión renovada por compartir esta revelación. Sí, a aquellos que se sienten desolados, les diré que hay esperanza. A los caídos que no encuentran el rumbo, les guiaré hacia el amor eterno de mi Dios. Elifaz y Sofar miraron a Job, y en sus corazones nació una comprensión. El sufrimiento no era solo una carga, sino una oportunidad divina. Nosotros también seremos portadores de esta verdad, dijeron al unísono. Juntos llevaremos este mensaje, y aquellos que sufren verán un rayo de luz en sus tinieblas. Y así, mientras el cielo se despejaba, el grupo hizo un pacto. Su voz sería un eco de la esperanza de Dios en medio de la dificultad. Job contempló el horizonte, donde las promesas florecían como flores tras la lluvia, y preguntó en su corazón, ¿qué más cosas gloriosas tiene el Señor preparadas para aquellos que le buscan en medio de su dolor? La revelación comenzaba a tocar sus corazones, y el misterio del plan soberano de Dios se hacía cada vez más evidente. Mientras la luz del ocaso comenzaba a filtrarse a través de las nubes, Job, junto a sus amigos, sintió que la atmósfera se cargaba de una divina expectativa. Era como si el mismo cielo estuviese testificando de un propósito mayor, como un susurro de lo que estaba por venir. La voz del Altísimo había quedado grabada en sus corazones, y la paz que Job había encontrado se convertía en un manantial fluyente de esperanza. «Escuchad, amigos», propuso Job, intentando reunir a los suyos en un fervor compartido. «La verdad que ha brotado en mí es como un fuego que no se puede ocultar. No solo es mi sufrimiento el que da testimonio de la gloria de Dios. En nuestra angustia conjunta hay un camino hacia la redención, uno que muchos no han visto ni perciben aún». Elifaz, sumido en la reflexión, respondió, «Es por eso que debemos compartir este mensaje. No podemos quedarnos en el silencio. El dolor humano es un llamado urgente a la reconciliación. ¿Te imaginas cuántos han perdido el camino? ¿Cuántos vagan en la oscuridad y no ven el amanecer que les espera?» Sofar, con una voz firme, agregó, «La Escritura nos enseña que el amor de Dios es más poderoso que nuestra soledad. En Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nuestro sufrimiento puede ser el testimonio que encienda una chispa de fe en los demás». Así, la tarde se convirtió en un tiempo de oración y reflexión, mientras los tres se unieron en un círculo, como los patriarcas que habían puesto su confianza en Dios a lo largo de sus generaciones. Comenzaron a declarar la verdad de Jehová, invocando su nombre con la certeza de que su dolor no había sido en vano. De repente, el viento se intensificó y los árboles comenzaron a susurrar. Una voz suave, pero poderosa, de nuevo emergió del espacio que les rodeaba. ¿Acaso no sabéis que el sufrimiento es una herramienta en las manos del Creador? Así como el alfarero da forma a la arcilla, así yo estoy conformando a los hombres y mujeres para su propósito. A través de mi siervo Job, muchos serán sanados. Los corazones de Job, Elifaz y Sofar se llenaron de reverencia. Elifaz, el más sabio de ellos, se dejó caer de rodillas, sintiendo la grandeza de Dios que envolvía el entorno. «Señor, haz de nosotros esos instrumentos. Permítenos ser los portadores de tu luz y cobrar vida a través de las luchas que hemos soportado». Job, con voz fuerte, clamó, «Entonces que mis labios no se cierren, que mi corazón no se resista a hablar de tu gloria. Si mi sufrimiento puede llevar a otros a conocerte, que así sea». La voz divina continuó, «Así será. Tu vida, Job, será una lección escrita en la historia de muchos. No solo en tu pueblo, sino entre las naciones.
comenzará un viaje hacia la realización de un propósito que se desbordará más allá de tu entendimiento. La promesa de lo que estaba por venir hizo que Job sintiera una energía renovada, uno que lo impulsaría a levantar su voz donde quiera que fuera. Miró a sus amigos y vio en sus ojos el eco de su propio deseo de actuar. Hagamos esto juntos. El sufrimiento es solo un capítulo en la narración de una vida transformada. Vamos a ser la voz que clama en el desierto. Mientras el sol poniente se perdía en el horizonte, la verdad que había sido revelada a Job se irguió en su ser como un faro. Se selló un pacto de compasión y valentía entre ellos. Sus corazones ardían con una intrepidez renovada, entendiendo que de su quebranto brotaría esperanza para innumerables perdidos. Así, mientras la luna comenzaba a elevarse en el cielo estrellado, Job sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba, preguntándose, con gran expectativa, cuántas almas serían tocadas por el resplandor que había emergido de su dolor. ¿Qué haría Dios a través de este sufrimiento? El misterio sagrado de su plan soberano continuaría desvelándose ante ellos, como un río de promesas esperando ser desembocados. La noche se asentó plácidamente sobre la tierra de Uz, y los ecos de conversaciones reverberantes podían escucharse en el aire. Job, sostenido por la nueva luz de revelación, miraba a sus amigos, sintiendo la urgencia de comunicar lo que él había recibido. En su pesar, había encontrado un propósito, y ahora el eco de su dolor se expandía hacia un resultado glorioso. Desde el fondo de mi quebranto, deseo compartir lo que he aprendido, expresó Job con voz clara y decidida. Dios ha usado mi sufrimiento como una forma de acercarme a su corazón, y en ese proceso me ha mostrado que mi historia no solo es para mí, es un testimonio para aquellos que aún no han visto la luz en sus oscuridades. Elifaz observó con profunda atención, mientras la revelación empezaba a tomar forma en su mente. Job, si realmente tu sufrimiento traerá consuelo a otros, entonces debemos ser portadores de este mensaje. No es suficiente con mantenerlo solo entre nosotros. Debemos ir a aquellos que sufren, a los que se encuentran en pena, y llevarles la esperanza que has encontrado. Sí, añadió Zofar. Y no solo seremos narradores de las duras experiencias, seremos proclamadores de la gracia y la restauración que vienen tras el quebranto. La compasión de Dios no solo nos conforta, sino que nos impulsa a dar de lo que hemos recibido. Mientras hablaban, una luz anaranjada comenzaba a pintar el cielo, sugiriendo el amanecer de un nuevo día. La brisa que pasaba les traía un susurro de esperanza. ¿Acaso no recuerdan, amigos míos, lo que dice el Salmo 35? El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Eran palabras que resonaban, llenas de propósito, como si el mismo cielo estuviera alentándolos. Job se puso de pie, el rostro iluminado por una nueva determinación. No puedo quedarme inmóvil mientras otros llevan la carga de la desesperación. Si mi historia es un faro, entonces debemos caminar juntos, llevando luz a cada rincón donde haya dolor. Así, como hemos sido tocados por su mano, seremos instrumentos de su gracia. Un profundo sentido de misión se apoderó de ellos, y mientras se proponían discutir los pasos a seguir, el cielo pareció glorificarse, resonando con las promesas del Altísimo. Cada uno en su interior sintió una mezcla de temor y expectativa, como si estuvieran en el umbral de un nuevo amanecer. Organizaremos nuestro testimonio, proclamó Elifaz, y su voz asumió un tono de liderazgo. Iremos por todo el país, contando de tus pruebas, Job. La historia de tu sufrimiento, transformada en testimonio, será la voz de Dios que busca redimir y restaurar a muchos. Nadie debe de permanecer en la oscuridad cuando el Creador brinda luz a través de nuestro quebranto. Job asintió, sintiendo que cada palabra de sus amigos vibraba con la esencia de lo que Dios quería hacer. Podremos encontrar a los abandonados, a los que han perdido la esperanza. Debemos ofrecerles,
no solo consuelo, sino también la verdad de que hay propósito en su dolor. En aquel instante, una suave lluvia comenzó a caer, cada gota resonando como una bendición. Era un recordatorio palpable de lo que la bondad de Dios puede hacer incluso en medio de lo tormentoso. Con nuestra unión y la guía del Espíritu de Dios, seremos el puente que guíe a otros hacia su amor. Murmuró Job mientras cerraba los ojos, dejando que los suaves hilos de la lluvia lo envolvieran. Mientras la claridad del nuevo día se abría paso por el horizonte, el corazón de Job se llenaba de esperanza. Comprendió que el sufrimiento era solo una parte de su viaje, y que de esa jornada surgían maravillas aún por descubrir. Las palabras de aquel que había hablado a través de su sufrimiento reverberaban en su interior. Esto es solo el principio, y así, el brillo del nuevo día se hacía eco en el espíritu de cada uno de ellos, mientras se disponían a emprender un camino que no solo transformaría sus vidas, sino que también impactaría a muchos, llevando el mensaje de redención a aquellos que se hallaban sumidos en la oscuridad. La pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué maravillas revelará Dios a través de nuestro ministerio? Los corazones palpitaban en anticipación al plan soberano de Dios, un plan que no solo incluiría sus historias, sino las de cada alma dolida que cruzara su camino. La historia de Job, transformada en luz y esperanza, estaba a punto de ser escrita en los corazones de muchos,